Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Nosotros desde Primero Justicia queremos fijar posición por lo que ha sido el vértigo con que han sucedido esta semana una cantidad de hechos que nos parece que tienen que ser aclarados. La gente está muy confundida, el país está verdaderamente sin entender bien lo que está pasando. Yo creo que el deber nuestro es poner la discusión donde corresponde, es poner el debate donde toca. Y se está hablando en Venezuela, y el gobierno está actuando, como si el 15 de febrero la gente hubiera votado por el modelo socialista. Y el gobierno tiene que estar claro, cuando se presentó ese modelo, ese paquete, en diciembre del año 2007, el 2 de diciembre, los venezolanos dijeron claramente que no querían esa ruta, que no querían ese camino. Y sin embargo, el gobierno del contrabando ha tomado una cantidad de medidas como el paquetazo de las 26 leyes o lo que ha sido la intervención de las empresas que producen alimentos, sobre todo las que producen arroz, más todo el tema que tiene que ver con las empresas que tienen que ver con la producción y con las tierras esta semana. Yo creo que aquí el debate más útil que nosotros tenemos que abrirle a todos los venezolanos, el debate que tiene que llegar verdaderamente al pueblo en el sentido más amplio de la palabra, y sobre todo, y esto se lo digo a los medios de comunicación, al resto de los movimientos políticos y a la sociedad en general, el debate que tenemos que dar a fondo es que todas las medidas que está tomando el gobierno no son medidas de un gobierno socialista. Y esto es importante que de verdad abramos el debate sobre esto. En Venezuela no se está viviendo un modelo socialista, por una razón muy sencilla, porque el modelo socialista lo que busca es democratizar la propiedad de los bienes de la sociedad. Democratizar la propiedad para que todo el mundo pueda ser dueño de las empresas, de las tierras o del petróleo. Pero lo que está viviendo Venezuela, y esto es importante que el pueblo lo entienda y sobre todo lo entienda quienes apoyan al gobierno, es todo lo contrario. Venezuela está viviendo una cosa muy simple que se llama capitalismo de Estado. Y yo creo que las palabras importan. Porque hay muchos venezolanos que todavía sueñan con que Venezuela logre ser un país socialista y que por lo tanto haya justicia social en el país y haya igualdad en el país. Pero por el camino que vamos, nunca lo vamos a lograr. Nunca. Porque el socialismo es un camino diferente al que está recorriendo Venezuela ahora. El socialismo, y yo creo en ese socialismo, el socialismo lo que busca es democratizar la propiedad, que todos los venezolanos tengan acceso a la propiedad. En Primero Justicia somos promotores de la democratización de la propiedad y quisiéramos y soñamos con que los venezolanos sean dueños directos del petróleo, dueños directos de las tierras agrícolas que están en manos del Estado, dueños de las tierras urbanas, y dueños de las empresas públicas y privadas, pero que sea el pueblo el dueño. El camino que nos está ofreciendo el gobierno es un camino totalmente diferente, no es el camino socialista, es el camino del capitalismo de Estado. ¿Y qué significa ese camino? Que el gobierno es dueño de todo. El gobierno es dueño de la empresa telefónica, el gobierno es dueño de las empresas de electricidad, el gobierno es dueño de las arroceras, el gobierno es dueño de las empresas de papel, el gobierno es dueño del petróleo, el gobierno es dueño de los hidrocarburos, el gobierno es dueño de Sidor, el gobierno es dueño de todo, absolutamente todo. E incluso cuando se trataba de proteger los derechos de los trabajadores, como en el caso de Sidor, le quitaron las acciones, no le pagaron las acciones a los trabajadores, no le reconocieron los dividendos de las ganancias que los trabajadores cobraban en el caso de Sidor, sino que los robaron. Y en el caso de CanTV fue un cuento parecido. A no todos los trabajadores le reconocieron que eran dueños de las empresas, sino que los dejaron en la calle con esas acciones que eran dueños de los trabajadores. Igual sucede con el tema agrícola. El gobierno no hace dueño a los pequeños productores, solamente les permite sembrar, pero el dueño sigue siendo el gobierno. En el caso de Inmepal, la cooperativa que es dueña de Inmepal no es de los trabajadores, es del gobierno.
En el caso de las tierras urbanas de nuestros barrios, el gobierno no le otorga el título de propiedad a la familia que vive en el barrio, sino simplemente reconoce que vive ahí, pero no lo hace dueño para que la gente pueda ponerlo en herencia a sus hijos. Por eso yo creo que frente a lo que está sucediendo en Venezuela, nosotros tenemos que abrir un debate profundo que le abra los ojos al pueblo, para que el pueblo abra los ojos y entienda que no estamos viviendo un movimiento socialista, estamos viviendo el peor de los capitalismos, que es el capitalismo de Estado. Y ese capitalismo de Estado al final significa que el gobierno es dueño de todo y la gente es dueña de nada. Y por eso nosotros reiteramos que este camino de intervenir empresas como Polar, o intervenir empresas como Cargill, o intervenir aquellas empresas o haciendas que están produciendo, al final, lo más triste de todo, es que el que paga los platos rotos es el pueblo venezolano, porque eso significa menos empleo, menos inversión, menos productos donde la gente pueda elegir qué es lo que quiere comer y qué es lo que quiere comprar, y eso significa al final más pobreza. Por eso, desde Primero Justicia, lo que queremos decirle al país es que hay un camino totalmente diferente. El camino al futuro que nosotros proponemos es un camino donde tú seas dueño, donde tú puedas elegir, donde tú escojas. El camino que nos está proponiendo el gobierno, que es el del capitalismo de Estado, es un gobierno donde yo soy dueño como gobierno, yo controlo, yo decido las marcas que tú compras en Mercal, yo decido los productos que tú compras en Mercal, yo decido qué cosas tú puedes hacer y qué cosas sí puedes hacer, y eso al final es convertirnos a todos no en una sociedad justa y de iguales, sino en una sociedad donde el gobierno se convierte en dueño de cada uno de nosotros. Por eso yo estoy seguro que abriendo este debate como corresponde a la sociedad venezolana, llamando las cosas por su nombre y dejando ver que el gobierno es dueño de la tierra, del petróleo, de la tierra urbana, de las empresas y ahora de los alimentos, no hay ninguna razón para que el gobierno siga culpando a los empresarios venezolanos, sino que sea él el responsable de los grandes problemas del país y que se ocupe de lo que le toca, por poner una línea simple, el tema de la inseguridad y la impunidad que vive Venezuela. Ese tiene que ser el debate y nosotros con disciplina, mañana, tarde y noche, tenemos que llevar al gobierno a debatir ese tema y no que siga persiguiendo y confundiendo a la sociedad entera. Mire, Julio, ayer el presidente del INDEPAC, que también es ministro de Comercio, dijo que se va a hacer extensiva la fiscalización también a las empresas pasteurizadoras de leche. Quería saber tu opinión con respecto a esto y también si ustedes van a ir al Tribunal Supremo, van a interponer alguna medida, no sé, en rechazo a estos últimos anuncios de posibles expropiaciones a empresas distribuidoras de alimentos. Mira, el caso de la leche es exactamente el mismo. El gobierno venezolano gastó hace poco tiempo en Argentina cerca de 300 millones de dólares en una fábrica en Argentina, no aquí en Venezuela, para darle trabajo a los argentinos, no a los venezolanos. 300 millones de dólares en una fábrica de leche que no ha producido el primer litro de leche. ¿Dónde están esos reales? Nadie lo sabe. Igual con el arroz, el gobierno venezolano importó 230.000 toneladas de arroz y nadie sabe dónde está ni ese arroz ni los reales. El gobierno dio 300.000 toneladas de créditos en arroz y nadie sabe dónde está ni el arroz ni esos reales. Y además de todo, el gobierno compró Lactos Los Andes, que es una empresa privada, y está produciendo supuestamente leche. Pero él, que es el gran empresario de la leche, o él, que es el gran empresario del arroz, que es el gobierno, entonces como es absolutamente incapaz de producir arroz a precio barato o leche a precio barato, lo que le queda es un chivo expiatorio, que son las pocas empresas que quedan que están produciendo alimentos.